Juan era alegría, tocaba la guitarra, cantaba, bailaba, con... era pura alegría, ¿no? Yo me he castigado pensando detenidamente en él y me ha causado siempre un impacto cuando estoy en la cama, momentos que he estado solo viviendo en celda y estoy en la cama y me despierto y me acuerdo de eso, digo, ¿cómo, cómo no? Sino que lo he hecho. De verdad que de esto ileso no voy a salir. Por una chaqueta matan a un joven de 19 años en la Feria de Abril. Dos jóvenes de 22 y 29 han sido detenidos por su relación con el asesinato. Intenté meterme en la mente que aquella noche de estado de embriaguez, de Feria de Sevilla, 2 de la madrugada, había mucha gente de por medio, eso tú no has sido, pero no lo conseguía. Era consciente de lo que había hecho. Mi impulso fue coger el arma, me mantuve en el centro, vi tanta gente y tantas botellas volando que el primero que más cerca estaba, ¡fum!, lancé. Llego al juicio intentando salvarme, manteniendo de que yo no había hecho eso. Estar en libertad provisional con esa carga mental de saber que le has quitado la vida a una persona, es un secreto a voces, tener un juicio, eso fue los peores años de mi vida. No podía vivir con esa incertidumbre. El sistema de justicia, que digamos llevamos arrastrando varios cientos de años, ¿no?, para llegar al proceso que tenemos hoy, pues está focalizado en los derechos del acusado, ¿no? Por el contrario, la víctima es la gran abandonada del sistema. Entonces, es un sistema hoy en día que está desequilibrado. De alguna manera, aunque esto es así, el proceso sigue girando en torno al sistema de garantías del delincuente, porque el proceso penal español lo que busca es, hacemos una foto fija de lo que sucedió, la prueba tiende a hacer esa foto fija y después ponemos un castigo a lo que sucedió, en lugar de pensar ¿y qué queremos para un futuro? Entonces el proceso penal español olvida en muchísimas ocasiones esa finalidad rehabilitadora de la pena y olvida a la víctima, porque en ese binomio víctima-victimario, donde la víctima quiere dejar de ser víctima, necesita que el victimario deje de ser su victimario. En el proceso penal tradicional, la víctima lo que sufre es una segunda victimización, y en cuanto al condenado, lo que produce en el condenado es un proceso de irresponsabilización. Aparte del proceso penal, el Código Penal y toda la respuesta que el sistema de justicia penal da y que tiene que seguir dando, hace falta que utilicemos otra herramienta, otros criterios, otro espacio diferente, otra forma y otro lenguaje distinto para resolver el conflicto humano que subyace debajo del delito y que nunca va a resolver el proceso penal ni el Código Penal. El intercambio de cartas empieza cuando yo ingreso en prisión y ya comenzó esa relación complicada de relación a través de cartas. Unas 2 cartas al año nos enviábamos, íbamos mutuamente. Hola Reyes y demás seres queridos de Juan. La verdad es que me resulta difícil de dirigirme a una familia a la que he causado tanto dolor. Deciros que el hecho de que ustedes y Juan me perdonen el dolor que he causado y se solidaricen conmigo es una sensación que no sé cómo describirla. También deciros que me encuentro a la disposición de ustedes para serviros en los que os haga falta. Mi evidente comprensión de que os pueda servir de algún consuelo mi estancia en prisión. En principio podíamos pensar que la víctima de cualquier delito lo que pide es venganza, tiene rencor, tiene odio, cuanto más castigo mejor, y sin embargo no es así. Hay infinidad de cuestiones, de interrogantes que están dentro de la víctima o de los familiares de la persona que quizás ya no está y que de alguna manera las tortura, y simplemente la respuesta la pueden hallar en el victimario, en el infractor, en quien cometió el delito. Y en algunos casos estas dudas apuntan hacia ellas mismas y hacia su propia culpabilidad.
Cuando leí la carta que me mandó, yo me puse a llorar, porque digo, Dios mío, cuánto sufrimiento tuvo este chico y cuántas personas que están hechas polvo y que nadie, y que las tratan como que son esto y son lo otro, y ponte en la historia. Es que nos tenemos que meter, esa sí es la empatía, es que nos tenemos que meter en lo que esa persona ha vivido. Los padres del fallecido, de alguna manera lo que querían era eso, ¿no? Era que honrara el nombre de su hijo fallecido con ese cambio de vida, con ese abandono de sustancias, de malas amistades, de conductas violentas, y que siguiera por ese camino, ¿no? Y yo le decía que nuestra conformidad no era que estuviese en la cárcel, aunque la justicia tiene que existir, pero que nuestra conformidad no es que esté él en la cárcel y nuestra pretensión no es que él se pudra allí en la cárcel. Desde un primer momento, ellos, por su fidelidad a Dios, ya me estaban perdonando y perdonaban el hecho de haberle quitado la vida a su hijo. Aquí no somos superwoman ni supermen ni nada. El odio lo único que engendra es muerte. E incluso se dice que tiene mayor impacto en las víctimas cuanto más grave es el delito. Es decir, las víctimas que sufren delitos más importantes tienen mayores necesidades de reparación que las de delitos más leves en general. No se puede establecer catálogos cerrados, no se puede hablar de tipologías delictivas e idóneas y otras que no, sino que realmente hay que examinar caso por caso. El sistema lo que tiene que contemplar es dar la posibilidad de que la persona que quiera lo pueda hacer, pero no obligar a nadie. Yo creo que es la situación ideal desde un punto de vista jurídico. Los técnicos de instituciones penitenciarias en una primera fase son los que detectan las personas que pueden ser más propicias para hacer estos programas y a partir de ahí se forman grupos y se trabaja con ellos durante meses. Luego hay que trasladar y conocer la víctima para ver si la víctima directa quiere participar en el encuentro. Puede haber ocasiones en donde el diálogo es por el momento imposible. Pensemos que muchas veces las condenas de penas de prisión llevan penas de privación del derecho de comunicación. Hacemos una depuración previa, se advierte a instituciones penitenciarias estas circunstancias, verificamos la localización de las víctimas y se comisiona al servicio de atención a las víctimas para que entre en contacto telefónico con las víctimas, les expliquen que hay la posibilidad de participar en ese diálogo restaurativo, que no es una obligación, que es un derecho, que tienen tiempo para pensárselo y que, caso afirmativo, pues ya se va a comunicar a instituciones penitenciarias valga la expresión, el si quiero de las víctimas. Hay personas que dicen, a buenas horas, un encuentro restaurativo cuando ya ha terminado todo. Bueno, pues yo creo que vamos a ser capaces de ilustrar que realmente sí sirve después de la pena porque, insisto, la víctima necesita dejar de ser víctima. Y como nos dice toda la literatura existente, víctima y victimario están unidos por un vínculo terrible, ciertamente, pero para siempre. Posiblemente ese vínculo no lo vayan a romper nunca, pero necesitan resignificarlo en sus vidas. Es novedoso, estamos empezando, llevamos pocos años. Es verdad que tenemos experiencias, por ejemplo, en Sevilla. Allí estamos abordando, a través de justicia restaurativa, los delitos más graves, los delitos penados con más de 5 años. Pero también es verdad que en los delitos más graves es muy importante el transcurso del tiempo. Estamos hablando de que en estos casos vamos a tener en prisión durante una temporada larga al condenado, ¿no? al autor del hecho. En esos delitos la reflexión llega con el tiempo y con la estancia en prisión. Estas personas son capaces de reflexionar y, llegado un momento, de participar en este tipo de encuentros. En la práctica, como se sabe, es generalizado bastante en España hablar primero con el victimario para no producirle expectativas a la víctima, pero en muchos programas en el mundo se hace de otra forma, preguntando primero a la víctima, considerando que es ella la que es la protagonista. Hay varias claves. Una de ellas es el tiempo, muy importante. El tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo está vinculado a la elaboración del duelo, ¿eh? La víctima no siempre va a estar en disposición de hacer este abordaje desde la mirada restaurativa, solo lo va a hacer cuando
tenga avanzado el proceso de duelo, ¿no? La gracia de la justicia restaurativa es que se tiene que adaptar un poco a las necesidades de los participantes. Entonces los participantes tienen sus motivaciones personales y cada uno podrá tener las que quiera. Si buscamos el arrepentimiento del ofensor, los objetivos morales y personales de cada uno, pues ahí quedan, ¿no? Son de cada uno. Bueno, en este caso concreto sí que es verdad que es un poco excepcional, ¿no? Se dan ahí unas variables que no podríamos considerar que sea la generalidad. Pepe Castilla me dice, es que el trabajo no lo habéis dado hecho, porque en una mediación normal no se sabe cuánto tiempo puede durar, porque no es fácil. Hay que hacer posturas. Claro, pero como yo llevaba 7 años carteándome con él, ha sido una mediación que ellos, prácticamente nosotros hemos estado 2 días, ¿no? En el programa hubo discrepancias, hubo discusiones, porque uno pensaba de que, vamos, fue un programa movido, pero que valió la pena. Valió la pena porque yo, escuchando los testimonios de cada uno, fueron 10 sesiones, 10 viernes, y escuchando los testimonios de cada interno, yo percibí sinceridad. Se desarrollaba un tipo de terapia, de concienciación sobre lo que había pasado, y cada vez que había un testimonio, pues prácticamente todo el tiempo de la sesión se dedicaba a hablar sobre esa persona, sobre el delito, sobre las víctimas, sobre valorar a qué altura de arrepentimiento había estado y de empatía hacia la víctima. Y entre todos, pues sacábamos nuestras opiniones y conclusiones. Es posible que, si os preguntan qué es la justicia restaurativa, tenéis que hablar 5 minutos sobre ella, ¿no? Sabéis explicar mucho más a lo que es la justicia restaurativa. Y si preguntan, por ejemplo, el 80% o el 90% de los jueces o de los fiscales sabe contestar menos que vosotros. Si yo salgo a esa manera de pensar, en cualquier momento hubiera saltado así. Además, yo estaba harto de decirlo, ¿no? Si yo no hago este programa, cualquiera sabe lo que hubiera pasado. Porque yo no quería ver a ninguno de mi familia, ¿eh? Con el resentimiento que yo tenía ahí metido, en cualquier momento salta así. Para cuando aquí, pues prácticamente va a ser todo arreglado, como quien dice. Seguro que será arreglado. Seguro. La primera condición que ponemos es que la justicia restaurativa automáticamente de entrada no supone ni puede suponer ningún beneficio penitenciario. Es verdad que los condenados que participan en este tipo de procesos y que lo llevan a buen fin y terminan con éxito el encuentro, su cambio personal y su evolución les permite luego poder ser candidatos a un mejor régimen penitenciario. Pero en principio el simple hecho de participar no genera ningún beneficio penitenciario. Todos habíamos firmado un contrato, por así decirlo, un documento en el que no teníamos interés de salir de permiso ni de buscar beneficios penitenciarios a través de eso, sino simplemente ir al encuentro, pedir perdón. Y nosotros no trabajamos en sí con el delito, trabajamos con el daño causado y con el daño sufrido, y con las personas que lo han causado y con las personas que lo han sufrido. Y no todas las personas que lo han causado y lo han sufrido aparecen en una sentencia judicial. Es verdad que dentro de las mismas familias hay algunos que deciden dar el paso y participar en esto y hay otros que no. Hay una mirada diferente respecto a no tanto a qué pasó, sino a cómo tenemos que gestionar esto que pasó y esto que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Por supuesto hay que respetar al máximo lo que cada víctima considere oportuno. Claro, ellos piensan que Jesús, este muchacho, es quien le ha arrebatado a su hermano. Tienen humanamente razón, claro. Juanito con Moisés estaban bien y eso, pero sobre todo con Reina era uña y carne. A ella le han quitado lo más importante de su vida. Y claro, ellos no están, digamos, dispuestos a perdonar hoy por hoy, porque todavía tienen ese dolor que es superior al perdón, que yo creo que algún día, vamos, estoy seguro, que algún día lo van a ver, lo van a entender. A lo mejor ya no estamos nosotros aquí, pero lo van a entender. Y hay mucha gente también que nos ha dado mucha caña y nos ha dicho muchas cosas negativas y me ha hecho sentir a mí muy mal. Él ya tenía un alto nivel de
responsabilización de los hechos y bueno, estaba absolutamente preparado y apto para el encuentro con la familia de la persona a la que quitó la vida. Cuando yo ya estaba sentado con los padres, a los cuales había citado 15-20 minutos antes y luego había citado al infractor, y cuando él llegó, él se quedó en el umbral de la puerta y simplemente vio que estaban allí los padres, es decir, que se habían esforzado finalmente a recibirlo, a sentarse con él, a hablarle. Toda preparación es absurda porque eso era llegar y lo que surgiera. Cuando llega el momento es todo diferente a la preparación. Bueno, pues estaban ya los padres del chico sentados en la sala conmigo, esperando a que llegara el penado, que apareció cuando lo cité, 15 minutos después. Pepe me dirige hasta la sala donde está Jorge, donde está Reyes y un amigo de ellos que había venido. Y fue entrar y derrumbarme, llorar desconsolado. No había quien me recogiera de ahí. Impulsivamente se lanzaron a mí a abrazarme. Yo sentí mucha ternura por él, ¿no? Y entonces cuando lo vi como estaba, pues me levanté como un resorte y me fui para él y lo abracé. Y claro, lo abracé, me quedé cogida, abracé y lo animé. El abrazo de ellos fue con lo que me quedé. Y merece la pena. Esas 3 horas de sesión sirvieron para poner palabra concreta a lo que ya había pasado en ese inicio, ¿no? en esa expresión sincera, honesta del dolor profundo que llevaba cargando desde que ocurrió aquello, aquel sentimiento de ¿qué os puedo decir yo para aliviar vuestro dolor, vuestra pena? Conforme le íbamos dando forma a la persona de Juan en aquella sesión, el penado había matado a alguien que no conocía. Al final de la sesión vino a decir algo así como: ahora caigo en la cuenta, tomo conciencia de que al final he matado a alguien que podría haber sido el mejor amigo de mi vida. Él se quedó alucinado cuando vio que Juan tocaba la guitarra, cuando pusieron la de Entre dos aguas y sobre todo cuando le dijimos lo del fútbol, que Juan jugaba 4 partidos de fútbol. Y entonces dice: Dios mío, pero si podíamos haber jugado hasta juntos, ¿sabe Dios? Yo también he perdido a Juan. Hoy día yo también he perdido a Juan. Aquel día no. Pero cuando te conciencias, cuando sabes que él ha quitado la vida a una persona... Si bien es cierto que al principio, como digo, la mediación penal levantaba muchísimas reticencias por este principio de legalidad sobre todo y también por un gran desconocimiento de la herramienta, la verdad es que una vez que empezamos a desarrollar proyectos de mediación penal intrajudicial es la mediación que más rápidamente se ha desarrollado, a la que más rápidamente se han apuntado los órganos jurisdiccionales. Estoy convencido de que con el tiempo, conforme se vayan ampliando este tipo de experiencias y se vayan conociendo más, sí que las habrá. Cuando eso ocurra, habrá muchas víctimas que sepan qué les puede aportar esto y habrá muchas víctimas que pidan: yo quiero sentarme con esta persona, ¿no? La lógica se impone en la práctica de la justicia restaurativa. El perdón tiene unos límites jurídicos dentro de ahí, pero es verdad que hay otros mecanismos que pueden aplicarse, ¿no? Entonces, lógicamente, esto no es privatización de la justicia. Esto es un sistema, digamos, equilibrado, lo que los operadores puedan absorber de una forma razonable el interés de todas las partes, ¿no? El interés público, por supuesto, pero también el interés particular de esas víctimas que son las abandonadas en general por el sistema procesal. Yo creo que es una cuestión de que la ley tiene que acompasarse con las demandas sociales, porque evidentemente si ponemos a disposición de la ciudadanía recursos que la ciudadanía no entienda, no se van a utilizar. Es verdad que en ocasiones la ley tiene también una labor pedagógica y que posiblemente sea bueno hacer una ley adelantada a la propia forma de ver la vida por parte de la sociedad, hacer una gran labor de difusión, entre otras con la colaboración, por supuesto, de las universidades y que la ciudadanía vaya conociendo más y más que tiene este recurso. También es una cuestión
de pedagogía judicial y de pedagogía social, que se entienda cómo juegan las herramientas restaurativas dentro del procedimiento. Porque si bien yo he dicho que hay reticencias por ese principio de legalidad, es cierto que hasta ahora, y con la regulación legal que tenemos, hemos sido capaces, incluso antes de la directiva y de la transposición en la norma española del Estatuto de la Víctima, hemos sido capaces de desarrollar proyectos. ¿Cómo? Porque entendemos que una cosa es el procedimiento judicial y otra cosa es la demanda de justicia de los ciudadanos. Sí que la experiencia nos va demostrando que aquellas que deciden participar en este proceso y que tienen la posibilidad de preguntar al ofensor, al infractor, al penado, cuestiones que no han salido y que no han podido ser respondidas antes, se sienten satisfechas en esas cuestiones, y el poder desactivar una culpa interior, te aseguro que cambia por completo la vida de las personas, ¿no? Si en una sociedad se produce un delito, algo tendrá que ver la sociedad con que se haya producido. De tal manera que la sociedad, de alguna manera, es responsable, y desde los poderes públicos debe de darse a la sociedad la posibilidad de que también participe en la solución de los conflictos. Él ha tomado conciencia de que realmente ha sido él que le ha quitado la vida a un muchacho que nos ha marcado a la familia, pues eso a él le ha removido tanto que todavía no se lo ha perdonado, ¿no? Yo siempre digo que en estos espacios, en estos momentos de encuentro conjunto, yo me llevo lo mejor de cada ser humano y de alguna manera lo mejor de la condición humana. El conflicto jurídico público ya quedó atendido en la sentencia y ahora lo que nos toca es el conflicto privado interpersonal. No, es duro, intenso, pero a veces es bonito. Y sale desahogado, sale que te quita un peso gordo de encima.